Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, muchas gracias a... Te dejo porque tengo que solucionarlo en la película, pero estoy contigo en espíritu, no te preocupes, para cualquier cosa. Pues eso, muchas gracias a la organización del evento por contar conmigo, tanto a la Asociación Belga y Exilio como a la Federación FAMIL. Para mí, pues, estoy encantado de estar aquí en el marco de esta exposición y que para la presentación del libro es perfecta, pues que se enmarca todo un poco en lo que estudié para hacerlo. Y bueno, pues creo que eso, que tanto la exposición como el sitio, estamos aquí al lado del mar, ¿no? Que la evacuación, como sabréis muchos, porque seguramente pues estáis por aquí entre familiares y gente que incluso la vivió, pues también... enterados bastante de la temática, ¿no? El librín que traigo es muy grande. Ya me comentaron que había gente que no entiende el asturiano. Los libros que tengo los escritos en asturiano, por ahora no hay versión en castellano ni en otros idiomas, pero bueno, se lee bien, tampoco está enrevesado ni nada. El librín es pequeño, no es muy grande, y es fruto, lo que ya lo decía Eduardo, y es fruto del trabajo de fin de máster de historia que hice hace unos años. Entonces teníalo ahí parado y decidí intentar publicarlo. Publicómelo la editorial Publizas Tour, y bueno, tampoco quise mover nada, o sea, y tal cual el trabajo académico de la universidad que me dirigió la doctora Carmen García. No quise tocar nada porque así era el trabajo en sí, académico, y quedaba bien, ¿no? Pues lo que tenía pensado era un poco, pues primero comentamos un poco el libro, lo que estoy comentando, cómo surgió y la estructura, lo que puedes encontrar, y luego hablar un poco ya del contenido, de la evacuación en sí, que seguramente pues hay algunos cosas que no tengamos, aunque parece un tema que conocemos bastante, o se suele pensar que se conoce, pues hay cosines que no caemos en ellas. Pues sin más, pues bueno, el libro ya os comento un poco el origen, que era esa tesis de máster, y a la vez pues traje aquí también algún libro de los primeros, del exilio 37-39, que hice ya en el 2009, y sale un poco, en aquel comienza un poco la cosa con la evacuación, ¿no? Entonces cogí el primer capítulo que tenía allí y corregí cosas también, aumenté un poco lo que traía y incluí sobre todo testimonios de personas que lo fueron viviendo. Para eso pues conté pues, bueno, las fuentes que utilicé, aparte de la bibliografía, pues los libros que había más o menos escrito sobre ello. No había nada específico, por ejemplo, del exilio asturiano no había nada específico del exilio, pues hay obras que traten algunas cosas, pero no había nada, y de la evacuación en sí tampoco había nada específico, pues, pero bueno, hay en muchas obras, pues a lo mejor trátense unas cosas, en otras. Entonces, un poco con esa bibliografía que existía, y luego de archivo, pues el material que existe reprografiado en el Archivo Histórico de Asturias, que está muy bien, pues allí, buscando entre la documentación esa,
y en la base de esa documentación, y luego en el archivo de fuentes orales para la historia social de Asturias, que ahí hay muchos testimonios grabados, precisamente de Araceli pude consultar allí grabado, que está entre los que hay en el archivo de fuentes orales. Pues hay, no solo de esta temática, hay varias series, pero una serie pues más de la guerra y tal, pues estuve mirando pues eso, los testimonios que ahí había. Y luego pues eso, un poco había la novedad de estudiar monográficamente lo que sería la evacuación, que hasta este momento pues no había nada sobre ello específico. Luego, por decir un poco la estructura del libro, que sería pues... Empiezo con una introducción que explico esto de las fuentes y, bueno, aparte de las fuentes también algo de prensa, y luego en la fototeca del Museo del Pueblo de Asturias de aquí de Sisión agarré algunas fotos para ilustrar un poco el texto, ¿no? Porque el trabajo en sí al principio era solo texto, entonces metí algún recorte de prensa, algún documento y alguna foto para ilustrar. Pues eso, la introducción, luego sería un poco hablar de las distintas emigraciones que hay en la guerra civil y esas emigraciones y la población refugiada en Asturias, que antes de evacuarse Asturias recibe refugiados, luego serán los asturianos los que se hagan refugiados. Un poco el sentido de la organización de la evacuación. Y luego la propia evacuación, pues lo parto en tres distintas: infantil, civil regulada, le llamo evacuación infantil, evacuación civil regulada y evacuación final. Luego hablaré un poco de ellas. Y luego hay la política sobre población refugiada en Francia y en Cataluña, así para acabar, para tener un poco, y las conclusiones. Eso sería la estructura del propio libro. Y bueno, ya lo doy por presentado. Voy a hablaros un poco de la evacuación en sí, de lo que dice el libro, ¿no? Para empezar, pues sería el contexto de la evacuación de Asturias. Hay que tenerlo en las distintas emigraciones que hay en la guerra civil.